Hola, hola a todos, muy buen día. Hoy vamos a estar viendo un ejemplo de cómo funciona Google Collaborate, ¿sí? Ya vimos en un video pasado qué es, ¿sí? Y vimos que ejecuta el lenguaje de Python, pero hoy vamos a estar viendo un ejemplo práctico de cómo aplicar código de estadísticas sobre Google Collaborate. Si eres conocedor de Python, vas a ver que esto es lo mismo que, por ejemplo, utilizar Jupyter, ¿sí? Únicamente que con un ambiente de desarrollo de Google Collaborate. Vamos a comenzar poniéndole algún nombre. Vamos a ponerle, por ejemplo, estadísticas GC de Google Collaborate y podemos dar inicio. Lo primero es que si conoces Jupyter Notebooks, sabrás que puedes importar datos desde tu PC si llamas a la librería, ¿sí? Con la ruta de la librería. Sin embargo, en este caso no es así. Así que hay algunos trucos y uno de ellos es utilizar esta función para que se despliegue esta opción de elegir un archivo y literalmente ir a traer un archivo donde quiera que esté. Y en este caso yo ya he ido a traer el archivo del dataset de Iris. Es muy posible que ya conozcas este dataset. Si no es así, pues esta vez vas a conocerlo. Ahora, como ya lo he importado, ¿sí? A Drive, ya puedo leer el CSV para que sea un dataset dentro de mi notebook de Google Collaborate. Entonces para eso voy a llamar un nuevo código, voy a importar las librerías básicas, import pandas as pd y import numpy as np. Ok, vamos a correr el chunk y ya con esto puedo invocar la función después de declarar mi variable, por ejemplo, datos, ¿sí? Va a ser pd.read, ¿sí? Ahí se despliegan las opciones como vimos en el video anterior, read csv en este caso, y el csv se llama iris-dataset con la extensión apropiada y entre comillas. ¿Listo? Entonces ya corrió y si lo queremos ver podemos escribir únicamente datos. Vemos que la variable ya aparece con el formato dataframe. Así que por si no lo conocías, aquí te presento aquí te presento el dataframe de Iris, ¿sí? Vamos a traer más código y si queremos ver solo una muestra de un tamaño definido, podemos utilizar la función head, ¿sí? Recordemos que como ya tenemos creada la variable datos, al poner punto, se van a desplegar todas las funciones que pueden ir con este data frame. En este caso, yo voy a buscar acá, aquí está, head, ¿sí? Puedo empezar a escribir y me va a sugerir head, ¿ok? Para desplegar solamente las top primeras 5 filas o 5 registros. Ahora, como vamos a hacer estadísticas, yo debo elegir una de estas 4 variables, ¿sí? ¿Por qué no esta? Porque esta es una variable categórica y no es numérica además. Debo elegir una de estas 4 variables, por ejemplo yo voy a elegir esta, sepalWidth, y como voy a utilizar mucho este encabezado, voy a copiarlo, ¿sí? Ya vamos a ver por qué la utilidad de esto. Vamos a traer más código. Y ahora, ¿qué se puede hacer de estadística descriptiva? En este caso, tomando en cuenta que estamos haciendo un análisis no paramétrico, ¿sí? Eso quiere decir que yo no estoy tratando de inferir o pronosticar algo en particular, sino que únicamente quiero hacer un análisis exploratorio de mis datos. Entonces, yo puedo utilizar muchas funciones para eso. Por ejemplo, una de las más utilizadas es la función describe, ¿sí? Que me proporciona Python con un data frame, y esto lo que me va a dar es un análisis, ¿sí? Un análisis estadístico de las variables, si se dan cuenta, de las variables numéricas. Obviamente no está tomando en cuenta la variable categórica porque no es numérica, ¿sí? Y me está haciendo un análisis introductorio a la dispersión de mis datos. Por ejemplo, podemos ver que en count me dice la cantidad de registros, ¿sí? De cada una de las variables. Vemos que es la misma
porque vienen de un data frame estructurado, ¿sí? Hay 150 filas en el data frame. Vemos la media de cada variable, la standard deviation, ¿sí? El mínimo y los cuantiles, ¿sí? El cuantil 25, 75 y el 50 que corresponde a la mediana. Y por último el máximo de cada uno de mis datos. Además de esto, yo puedo, si quisiera, calcular solamente una de estas operaciones sobre una de estas variables. Por ejemplo, habíamos dicho que me iba a basar en este caso en sepalWidth, ¿sí? Entonces yo puedo invocar con datos, ¿sí? Y voy a pegar, ¿sí? Por eso lo he copiado, datos sepalWidth. Bueno, si lo corro, ¿qué pasa? Me despliega esa columna, ¿sí? La columna sepalWidth, que, bueno, no es esta, este es el análisis estadístico, sería esta, o más bien, sí, esta. Pero yo puedo decir, de esta columna, dime, por ejemplo, al poner punto, yo puedo invocar una función, dime, por ejemplo, a ver, el máximo, ¿sí? No hay que olvidar poner los paréntesis, si no, a Python no le va a gustar. En este caso, pues prácticamente no hizo nada, ¿sí? Dame el máximo, o si no, dame, que si se dan cuenta, corresponde con este, ¿sí? Dame la media, por ejemplo. ¿Sí? Perfecto. O dame, por ejemplo, algo un poco más útil. Dame el value counts, ¿sí? Que esto es un análisis de frecuencias. Aquí lo que podemos ver es que el número más repetido o la moda, ¿sí? Es 3, ¿sí? O sea, un sepalWidth de valor 3 con 26 repeticiones, o sea, una frecuencia de 26. Luego viene el 2.8, luego viene el 3.2, ¿sí? Ahora bien, puede ser que a mí no me interese hacer estas inferencias sobre todo mi dataset, ¿sí? Puede ser que, por ejemplo, quiera realizar un estadístico de prueba, lo cual sería una de estas operaciones, pero solamente sobre una muestra de mis datos, ¿ok? Entonces, yo puedo delimitar sobre qué cantidad de mis datos, o más bien sobre qué rango de mis datos quiero pasar mi operación. Por ejemplo, si pongo otro corchete, ¿sí? Si abro otro corchete y le digo, por ejemplo, 0, 2 puntos, o sea, hasta 5, lo que voy a tener es los primeros 5 registros de sepalWidth. Ahora, yo puedo saber sobre este tramo cuál es también el min, como lo habíamos visto antes, ¿sí? Y este min de 3.28 me va a variar con este 3.05 de acá, porque lo estoy haciendo sobre una muestra, ¿sí? Puedo hacerlo también sobre, por ejemplo, los primeros 10 y puedo analizar el máximo de los primeros 10 registros y me va a dar 3.9, el cual difiere del 4.4 general global que habíamos visto en la función describe, ¿sí? Porque estoy haciendo esta operación sobre una muestra de mis datos. Entonces también podemos delimitar sobre qué estamos aplicando la operación. Aparte de esto, podemos también hacer algunos tipos de gráficas para continuar con el análisis descriptivo. Entonces, al momento de hacer, por ejemplo, datos punto, ¿sí? Me despliega la opción plot, que plot de por sí no me va a generar nada, ¿sí? Bueno, sin los paréntesis claramente no me va a generar nada. Con los paréntesis me va a generar lo que Python quiera, lo que Python se le ocurra, que en este caso es diagrama de líneas. Aquí lo que podemos ver, no es el punto ver específicamente este gráfico, pero aquí lo que podemos ver es que para cada una de mis 4 variables, estábamos viendo sepalWidth, si no estoy mal, la cual se encuentra por acá. Aquí lo que podemos ver es que, por ejemplo, tanto la verde como la azul como la roja, hay 2 puntos de quiebre en donde crecen,
¿sí? Más claramente se puede ver en la verde y en la roja. ¿Y eso por qué es? Es porque estos datos, al ser bimodales, quiere decir que dependen de la especie que estamos analizando. Aquí tenemos una especie, ¿sí? Todo esto es una especie, que es, si no estoy mal, está ordenada por, de primero, setosa, ¿sí? La última es virgínica, así que aquí vendría los datos según la virgínica, aquí según la setosa, aquí según la que estaría en medio, no sé cuál es. Pero no es que de repente crezca, sino que más bien quiere decir que esta variable, cada una de estas variables, depende de la especie, ¿sí? Depende de la categoría de especie. Quizás a excepción justo de sepal width, que si vemos se mantiene mucho más constante, ¿sí? Que las demás, podríamos quizás inferir que esta variable es independiente de la especie. Sin embargo, quizás yo no me quiero basar únicamente en este gráfico, sino que quiero ver otras opciones. Por ejemplo, si borro los paréntesis y me regreso al punto, que es como esa puerta que estoy abriendo, a más funciones. Y aquí podemos ver que puedo hacer gráfico de área, de barra, ¿sí? De caja de densidad, histograma. Ahora vamos a ir con eso, pero quiero mostrar primero el scatter, que es el que se utiliza para hacer diagrama de puntos. Entonces, como es un diagrama de puntos o un diagrama de dispersión, aquí sí necesito dos variables. Entonces, por ejemplo, voy a elegir a mi x, ¿sí? X es uno de los parámetros, lo voy a elegir como mi perdón, length, y mi y, sí, le voy a poner la que habíamos elegido como variable de estudio, que es sepal width. Y aquí podemos ver claramente, ¿sí? Lo que estaba mencionando anteriormente, que al ser datos bimodales tenemos datos por acá y tenemos datos por acá. Esto quiere decir que según la especie o la categoría que analicemos, vamos a estar viendo este tramo de puntos o este tramo de puntos, ¿ok? Si agarramos únicamente este, por ejemplo, podemos quizás comenzar a inferir que existe cierta correlación entre una variable y la otra, ¿sí? ¿Qué más podemos hacer? Como habíamos visto antes, podemos invocar la función plot.ist, ¿sí? Paréntesis. Y aquí, como se darán cuenta, me sale un histograma de todas las variables. Pero yo no quiero de todas las variables. Yo quiero analizar únicamente... Bueno, aquí hay otra ventaja, ¿sí? Que al abrir los corchetes, ya Python o Google me devuelve las sugerencias. Estábamos viendo sepal width, si no estoy mal. Así que voy a ponerle .plot.ist. Y ahí está. Ahí tengo mi histograma. Que en este caso, aquí sí solamente estoy analizando esta variable, ¿sí? Sin la dependencia o unión de ninguna otra variable. Por lo tanto, este histograma no se muestra tan bimodal como se podría mostrar otro. Por ejemplo, voy a tomar otra variable. Le puedo poner en este caso, veamos cuál me sugiere. Vamos a buscar las sugerencias. Por ejemplo, petal length, .plot.ist. Y ahí sí se puede ver un poco más claro. No es que no tenga una distribución normal, sino que la distribución está segmentada, ¿sí? Está segmentada según la categoría. Si tomamos solamente esta distribución o este set de datos o solamente este set de datos y asumiendo que hubiera más muestras, ¿sí? Que hubiera una muestra un poco más grande, sí podríamos quizás inferir que tiene una distribución normal. Siguiendo un poco con el análisis gráfico, podemos también ver algo muy útil, que son los diagramas de caja, ¿sí? Los diagramas de caja y bigote, o los boxplot. Entonces vamos a regresar a datos, punto, plot, punto,
box, punto box, este mero. Y aquí podemos ver que muy interesantemente Python nos lo agrupa, ¿sí? Según cada una de las 4 variables numéricas, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo aquí no le especifiqué sobre cuál variable quería hacer mi análisis. Por ejemplo, en este caso, yo le dije, oye, hazme el análisis, o sea, hazme el histograma únicamente sobre la variable petal length. Entonces, en este caso, como no hice eso, aquí Python tomó todos los datos, ¿sí? Todas las variables numéricas de todos los datos e hizo un diagrama de caja y bigote para cada una de ellas. Aquí muy brevemente podemos ver que la que tiene más dispersión posiblemente sea la de petal length, ¿ok? Sin embargo, sí hay mucha concentración dentro del cuartil 25 y 75. Sepal width, que es la que estamos analizando, es la única que aparentemente tiene outliers, tanto positivos como, o más bien, tanto superiores como inferiores. Y que petal width, por ejemplo, es quizás la más concentrada, ¿sí? Si tomamos en cuenta los outliers de sepal width. Pero ahora, ¿qué sucedería si yo quisiera hacer este análisis aún más específico? ¿Cómo así? Por ejemplo, si yo escribo mi variable del dataset, o sea, datos, yo puedo utilizar una función que se encuentra por acá en la G, llamada groupBy, ¿sí? En donde, como su nombre lo dice, puedo hacer un agrupamiento, y creo que ya sabes a qué categoría me refiero, a qué variable me refiero, y sí, específicamente, esto me estorba, específicamente es la de especies, ¿sí? Ahora sí, podemos ver cómo se comporta cada una de nuestras variables según su especie. Entonces, si lo corro solamente así, pues no me va a generar nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque después de agruparlo, tengo que decirle qué va a hacer con esa agrupación. Por ejemplo, yo voy a decirle boxplot, ¿sí? Y ahora sí, me va a generar algo similar a esto, pero lo va a hacer para cada una de las 3 categorías. La categoría setosa, versicolor y aquí casi no se lee, pero es virgínica. ¿Ok? Por supuesto que esto no se lee muy bien, no se ve estéticamente para nada bien, pero esa es la razón de que tenga aquí estos paréntesis, que es para que le podamos poner alguna cierta parametrización. Por ejemplo, la primera que se me ocurre es hacer esto más grande, ¿no? Porque ahí no se lee absolutamente nada. Entonces voy a usar el parámetro fixSize para decirle, por ejemplo, lo voy a poner en 10,10. ¿Sí? Vemos que ya está un poco más grande. Creo que se puede poner un poco más. Pongámoslo en 13,13. ¿Sí? Ahí ya se mira mucho mejor. Ya se lee que esto es virgínica, ¿sí? ¿Qué más se puede hacer? Por ejemplo, yo puedo rotar estos nombres de acá, ¿sí? Para que se distingan un poco mejor con el parámetro rot igual a 90 sería 100% verticales, pongámosle quizás 45 grados. Y listo. Tal vez habría que hacerlo un poquito más grande, pero ahí ya tiene un aspecto mucho más decente. Vemos que efectivamente, según la categoría, la dispersión es muy distinta, ¿sí? Bastante distinta para cada una de las 4 variables. ¿Ok? ¿Qué más podemos realizar? A ver, aprovechando el hecho de que tenemos una variable categórica, que en este caso es la especie, podemos hacer, por ejemplo, una tabla pivote, ¿sí? ¿Y en qué consiste una tabla pivote? Es algo como lo siguiente.
Por ejemplo, vamos a nombrar una nueva variable llamada tabla, ¿sí? Y vamos a invocar la función pivot table que pertenece al paquete de pandas. Entonces, pd punto, y por ejemplo, aquí está dataframe, que lo vimos en el video anterior. Y bueno, todo lo que pertenece a la librería de pandas. Yo en este caso voy a buscar, creo que no está, sí está en orden, pivot table, aquí está. Entonces con pivot table yo voy a decirle que quiero hacer una pivot table con el parámetro data igual a datos, ¿sí? Ese sería mi primer argumento, datos, ¿sí? Y luego me pide values. Entonces, en este caso values no es none, como está aquí por defecto, sino que values yo lo voy a hacer sobre bueno, me pregunta cuál es el valor, ¿sí?, que quiero analizar, el valor que quiero mostrar en mi tabla. Yo en este caso estaba analizando el sepal width, así que veamos si todavía lo tengo copiado. ¿Sí? No, perdón, no. Tengo copiado el de especies, pero también bueno saberlo porque lo voy a utilizar. Sepal.width, ¿sí? ¿Qué más me pide? Me pide el índice. El índice ahora sí voy a usar especies. ¿Sí? Entonces index igual a, ahora sí lo voy a pegar, voy a ponerlo como entre comillas, especies, ¿ok? Y me hace falta algo que es esto, ¿sí? AgFunc, que es de qué función voy a aplicarle a los valores que elegí acá. ¿Cómo así qué función? Se refiere a qué operación de estas, entre otras, por supuesto. Si quiero tener la media por especie, o si quiero tener la desviación estándar por especie, o si quiero tener el máximo o el mínimo por especie, o la mediana por especie, ¿sí? En este caso, para no hacerlo demasiado complicado, vamos a poner aggfunc igual a de la librería NumPy, la función min, ¿sí? Ahí me dice min o median, yo le voy a dejar min. Aquí no me va a retornar nada, pero eso es bueno porque solamente declaré la variable. Ahora vamos a llamar también a la variable tabla, ya me aparece acá, ¿sí?, como un data frame de hecho. Y ya me dice que según estas tres especies, mi sepal width promedio, ¿sí?, la media de mi sepal width es 3.4, 2.7, 2.9. Pues me trago mis palabras anteriores porque vemos que el sepal width pues sí que depende de la especie, ¿ok? Si no, estos valores serían muy cercanos entre ellos. Estos dos quizás sí lo son, pero este pues no tanto. Quiero verificar algo, setosa. Volvamos unas cuantas gráficas arriba. Creo que la perdí. Ah, sí, la tenía por acá. Vamos a ver un plot entero de mi dataset. Por aquí lo podía ver entonces. Sepal width. Pues sí, aquí lo que estoy asumiendo, de hecho para no asumir, podemos ver que setosa corresponde a mi primer conjunto de datos y setosa es la que está un poco más con una varianza mayor, ¿sí? Así que sí, efectivamente setosa, varianza un poco mayor. Aquí vendría esa media de 3.4 y acá es que bajaría a 2.7 y 2.9 respectivamente, así 2.7 y 2.9, pero por supuesto que en cualquier otro caso esa diferencia sería mucho más escandalosa. Por ejemplo, veamos petal length, espero escribirlo bien. Petal.length, creo que sí lo he escrito bien. Ah, sí. Y sí, efectivamente, pasa de 1.4 a 4.2 a 5.5 según la especie. ¿Ok? Por supuesto que si esto lo quisiéramos ver de una forma gráfica y no únicamente como si fuera una gráfica, también ya podemos invocar a la nueva variable que hemos creado, la variable tabla, ¿sí? Y al ponerle punto, pues lo mismo que con un data frame, yo puedo invocar a plot, que quizás ahí no me devuelve algo demasiado visible,
¿sí? Por defecto me devuelve un gráfico de líneas, pero yo se lo puedo cambiar a algo mucho más interpretable, como por ejemplo bar, kind igual a bar, y listo. Ya puedo ver que para el petal length del dataset iris, en la especie virgínica se tiene la media más alta, ¿sí? Y con la especie setosa tengo la media más baja. Y eso ha sido todo. Espero te haya gustado este video y te sea de mucha utilidad.